Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Madre mía, chicas, preparaos una buena taza de café o un té bien calentito, porque lo que os traigo hoy es pura dinamita. Si pensabais que lo habíais visto todo en la televisión, es porque aún no os habéis sentado a desgranar conmigo los secretos, las lágrimas, los romances ocultos y los escándalos que nos está dejando esta maravillosa y a la vez caótica 76 edición del Festival de San Remo. ¡Ay! San Remo. No es solo un festival, queridas mías, es un trocito de la historia de Italia, es la pasarela de moda donde Armani y Versace visten a las estrellas, y es, sobre todo, el lugar donde nacen y mueren las leyendas. Fijaos bien, porque esta noche es la gran final, la noche del 28 de febrero, y el ambiente en el majestuoso teatro Ariston está que arde. Las emociones están a flor de piel, y no es para menos, porque el ganador de esta noche no solo se lleva el ansiado León de Oro, sino que tendrá el billete directo para representar a Italia en Eurovisión 2026. Y ya sabemos que Italia en Eurovisión es sinónimo de grandeza, recordando esas victorias históricas como la de Gigliola Cinquetti o los recientes Maneskin. Aunque estuvieron años sin participar, desde su regreso son parte de los intocables 5 grandes, y creedme, este año van a por todas. Pero vamos a lo que realmente nos hace palpitar el corazón. ¿Os acordáis de aquella chiquilla de 18 años que nos hizo llorar a moco tendido allá por 1993? Sí, hablo de nuestra queridísima Laura Pausini. 33 años han pasado desde que se subió a ese mismo escenario, temblando como una hoja, para cantarnos La Soledad. Aquella canción sobre su primer desamor que todas, absolutamente todas, hemos cantado a gritos alguna vez. Me emociono solo de pensarlo. Ella contaba que cantaba en piano bares con su padre, soñando con hacerlo sola, en una época donde los restaurantes solo querían voces masculinas. Y miradla ahora. 80 millones de discos vendidos después, convertida en una superestrella mundial, regresa al lugar donde todo empezó. Y no vuelve de cualquier manera, sino como la flamante presentadora, estrella, junto al incombustible Carlo Conti. Verla pasear por ese escenario, con la madurez y la elegancia que la caracterizan, es un regalo para el alma. Y hablando de regalos para el alma, y para la vista por favor, tenemos que hablar del huracán turco que ha revolucionado el festival. El guapísimo, el carismático, el inigualable Can Yaman. Chicas, los suspiros en el patio de butacas se escuchaban hasta en Madrid. Can Yaman fue el encargado de presentar la primera noche, esa noche de los nervios, donde los 30 artistas cantaron por primera vez ante el implacable jurado de prensa. Y os digo una cosa, las redes sociales ardían, los comentarios no cesaban, y hasta los jóvenes periodistas del Instituto Cassini, que han estado cubriendo el evento, cayeron rendidos a sus pies. Lo han calificado como uno de los grandes, sí, del festival, destacando como su sola presencia magnetizó el escenario del Ariston. Es que este hombre tiene un no sé qué que te atrapa, una sonrisa que desarma, y se ha movido por el escenario con una soltura que nos ha dejado a todas con ganas de muchísimo más. Hay rumores por los pasillos de que su camerino estaba siempre lleno de flores, y no me extraña en absoluto. Claro que no todo ha sido color de rosa, amigas. En un festival en directo, los desastres están a la orden del día. Aún me llevo las manos a la cabeza recordando la actuación de la modelo Irina Shayk. Muy guapa, preciosísima, de eso no hay duda, pero su paso por el escenario fue un absoluto despropósito que no encajaba para nada con la magia de San Remo. Y lo de Alicia Keys con nuestro querido Eros Ramazzotti, menudo bochorno. Problemas técnicos, fallos de sonido, una falta de sintonía que nos dejó con un sabor amargo. Las críticas no se han hecho esperar, y es que cuando tienes a dos gigantes de la música, esperas la perfección, no un ensayo general a trompicones. Ha sido, sin duda, la gran decepción que ha manchado un poco la brillantez técnica de este año, que por cierto, cuenta con un escenario alucinante de 360 grados, donde las cámaras están escondidas para darnos unos planos de película,
aunque a algunas lenguas viperinas les parezca un decorado reciclado. Pero Sanremo también es emoción pura y reivindicación. Nos hemos librado de esos monólogos interminables y aburridos de otros años, gracias a Dios. En su lugar, hemos tenido momentos que nos han encogido el corazón. Achille Lauro, que presentó la segunda noche y que siempre nos sorprende con sus extravagancias, nos regaló una interpretación de Perdutamente, en memoria de las víctimas de Crans-Montana, que hizo derramar más de una lágrima. ¿Y qué me decís del conmovedor discurso de Paolo Sarullo sobre la violencia? Un hombre que quedó paralizado tras una agresión y que nos dio una lección de vida enorme, seguido por Laura Pausini cantando Heal the World, de Michael Jackson junto a un coro de niños. O la desgarradora Estella Estellina, de Ermal Meta, dedicada a los niños que pierden la vida injustamente. Han sido momentos de una profundidad tremenda que nos demuestran que la televisión aún puede tener alma. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué va a pasar esta noche? 30 artistas vuelven a cantar. Tenemos de todo, desde la leyenda viva Patti Bravo, pasando por raperos como Fedez, hasta la provocadora Elettra Lamborghini, que, atentas a esto, nos va a traer a las Ketchup cantando el ASRG. Pura fantasía. Los votos se acumulan, la televisión, la prensa, las radios, todo cuenta. Los 5 mejores pasarán a una superfinal de infarto. Y yo os digo una cosa, en Sanremo cualquier cosa puede pasar. ¿Habrá algún beso sorpresa como el de Fedez y Rosa Chemical el año pasado? ¿O como aquel mítico beso de Roberto Benigni en los 80? La tensión se corta con un cuchillo. Si estáis en España, ya sabéis que podéis seguir esta maravilla por la RAI o por su aplicación RAI Play. Preparaos porque va a ser una noche larga, llena de moda, de música y de salseo del bueno. ¿Quién se llevará la gloria? ¿Estará Can Yaman mirando desde la primera fila? ¡Ay, chicas, los nervios me comen! Y es que no puedo dejar de pensar en los modelitos que nos van a regalar esta linda noche. ¿Con qué nos sorprenderá Laura? Seguro que con un vestidazo de infarto que nos dejará sin respiración. ¿Y Can? ¡Ay! Si nuestro Can decide subir al escenario a entregar algún premio, os juro que me da un parraque aquí mismo. Tened a mano los pañuelos, porque las despedidas siempre son duras y las votaciones finales son un auténtico ataque al corazón. Recordad que la voz del pueblo es la que manda hoy, así que el televoto echará humo. Sea quien sea el afortunado que se lleve el León de Oro, nosotras estaremos aquí, al pie del cañón, para contarlo. 1 millón de abrazos, adiós. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.